Agregar números mixtos es similar a sumar fracciones, excepto que agregaremos fracciones y números enteros, pero debemos tener cuidado cuando agreguemos las partes de fracción para que la fracción no sea una fracción impropia. No podemos expresar una respuesta como un número mixto cuando la fracción es impropia. Entonces, creo que es útil escribir esto verticalmente para comenzar. Así tenemos 2, 4, 15 más 3, 1, 6. El primer paso en este tipo de problema es obtener un denominador común y, con suerte, el mínimo común utilizando nuestros denominadores de 15 y 6. Por lo tanto, el mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 15 y 6, que es el número más pequeño que es divisible por 15 y 6. Eso sería 30. Por lo tanto, queremos escribir ambas fracciones con un denominador de 30, así que multiplique esta primera fracción por 2, 2. Observe cómo 2, 2 es como multiplicar por 1. Y si multiplicamos 6 por 5 y el numerador por 5, observe cómo ambas fracciones tendrán un denominador de 30. Así que sigamos adelante y reescribamos esto. Vamos a tener el número entero 2, y esto será 830 y aquí vamos a tener 3, 5, 30. Ahora es importante recordar que estamos agregando, así que comenzaremos agregando las fracciones. Nuevamente, observe cómo tenemos un denominador común para que el denominador vaya a permanecer 30 y agregaremos los numeradores. 8 más 5 es 13 y ahora agregaremos los números enteros. 2 más 3 es igual a 5. Tenemos una suma de 5, 13, 30. Un par de cosas para revisar. Tenga en cuenta que esta es una fracción propia, lo que significa que el numerador es menor que el denominador, y también que esta fracción no está simplificada. 13 es un número primo, por lo tanto, el numerador y denominador no tienen factores comunes. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Nuevamente, el primer paso es escribir esto verticalmente para que tengamos 5, 3, 4 más 8, 5, 6. El siguiente paso es determinar el mínimo común denominador usando 4 y 6. Siempre podríamos multiplicar 4 y 6 para obtener 24 y usar 24 como denominador común, pero el mínimo común denominador sería 12. 12 es el número más pequeño que es múltiplo de 4 y 6. Por lo tanto, podemos multiplicar 3, 4 por 3, 3. Multiplicaremos 5, 6 por 2, 2. Observe nuevamente cómo ambos denominadores son ahora iguales a 12. Así que aquí vamos a tener 5 y esto será 9, 12. Aquí tendremos 8, 10, 12. Así que ahora continuaremos y agregaremos comenzando con las fracciones. Nuevamente tenemos un denominador común, así que agregaremos los numeradores. 9 más 10 es igual a 19. Y aquí tenemos 5 más 8, que es igual a 13. Entonces este es el valor correcto de nuestra suma, pero no está en la forma correcta. No podemos dejar un número mixto o la parte de fracción es una fracción impropia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar 19, 12 y escribirlo como un número mixto. Para hacer eso, dividiremos 19 entre 12. Hay un 12 en 19 con un resto de 7. Entonces eso nos dice que 19, 12 es igual a 1 y 7, 12. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar nuestro número entero 13. Y agregue el número mixto para 19, 12 que fue 1, 7, 12. Entonces nuestra suma en la forma correcta será 14, 7, 12. Así que esto es lo principal que debe tener en cuenta al agregar números mixtos. Cuando tenemos las partes de la fracción, si la fracción es una fracción impropia, tenemos que convertirla en un número mixto y luego sumarla al número entero. _721 de 2 de 98087b.